Bueno, buenas tardes entonces a todos, siendo las 7:03, vamos a empezar con la reunión del capítulo de Urodinamia y de Urología Femenina de la Sociedad Argentina de Urología. Agradezco a todos los que ya están conectados y están entrando todavía, entonces vamos a esperar que terminen de entrar todos, si les parece bien. En el día de hoy tenemos un ligero cambio con respecto al organigrama propuesto, a lo que habíamos propuesto, debido a que el doctor Arrieta está con un problema serio familiar, por lo cual nos acaba de informar. Anoche mandó el mensaje de que bueno, no va a estar disponible para la reunión del día de hoy. Desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos que su familia esté bien, que su mamá esté bien y que se pueda recuperar pronto. Y seguramente va a participar con nosotros en próximas reuniones. Ahora por lo pronto vamos a ver, a desarrollar los temas que sí tenemos pendientes para la reunión del día de hoy, según lo propuesto, y le mandamos un saludo enorme a José, deseando que se recupere su familia prontamente. Y en el día de hoy teníamos puesto dos escenarios básicos, que son los que vamos a hablar el día de hoy, que uno es el aspecto de las guías de tratamiento de vejiga hiperactiva en el paciente no neurogénico adulto, y este proyecto de desarrollo de las mismas, a ver cuán viable o no, o de qué forma lo podemos hacer, entre todos, para lo cual se ha anotado mucha gente y les agradezco. Y vamos a, por otro lado, después, Joaquín Álvarez Garzón, de la provincia de Córdoba, nos va a hablar un poco sobre este tema de realizar estudios urodinámicos en este contexto de la pandemia, verdaderamente qué es lo que estamos haciendo cada uno, porque obviamente tenemos diferentes tipos de fases, diferentes tipos de actividades, y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las reglamentaciones internacionales y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Sin más, entonces, vamos a ver un poco, si les parece bien, el contexto que teníamos inicial. Yo voy a compartir mi pantalla. Permiso, Joaquín. Ahí. ¿Se ve mi pantalla? No sé si todos los que me pueden escuchar. Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Bueno, entonces, el proyecto era justamente el desarrollo de una guía de tratamiento de vejiga hiperactiva en el paciente adulto no neurogénico, esto para la Sociedad Argentina de Urología, y lo que en la reunión previa nosotros habíamos visto era que la mayoría, digamos, dentro de las opciones que teníamos era hacer un lineamiento, hacer una guía adaptada, y eventualmente, si no, lograr un consenso de expertos, digamos, que esas eran básicamente las tres tipos de opciones. La mayoría se expresó tanto por mail como por WhatsApp, como acá públicamente a través de la reunión, lo hicieron a través de ir por una guía adaptada, y lo que hicimos entonces desde el capítulo fue tratar de buscar cuáles eran las opciones que teníamos para esa guía adaptada. Lo más serio que nosotros pudimos encontrar para el desarrollo de esta guía fue acercarnos al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, el IECS, que ha desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, no solo para Argentina, sino para grandes entidades internacionales, como la OMS, por ejemplo, ha desarrollado muchos trabajos y se encarga de hacer estos estudios estadísticos. Son gente obviamente muy seria y muy capaz, que nos ha brindado, después de estar en varias reuniones con ellos, este índice de propuesta. Es una propuesta muy larga que obviamente no voy a entrar a debatir acá en la reunión porque sería muy largo, pero son muchos puntos, es prácticamente un librito de 20 páginas sobre cómo se desarrollaría la misma, el algoritmo, el proceso de la adaptación. Básicamente una cosa que lo habíamos visto en la presentación anterior, que era la idea de generar básicamente el panel de expertos
generar las preguntas pico, es decir, la pregunta problema, y después sí los metodólogos se encargan de desarrollar la adaptación, pero para lo cual obviamente necesitan, para cada pregunta que nosotros vamos a hacer como expertos, desarrollar metaanálisis sobre cada pregunta para poder responder y llegar al grado de recomendación, y después otra vez intervenimos otra vez el panel de expertos y metodólogos juntos para determinar exactamente cuál es el resultado de la recomendación para y la adaptación de la misma a la forma local. Esto, siguiendo los lineamientos internacionales, verdaderamente es un trabajo arduo, pero que me parece que sin esta gente especialista en estadística es absolutamente, me parece muy difícil de lograr, al menos por nosotros, me parece que como urólogos tenemos no la capacidad para realizarlo. Esto es algo que tiene que realizarlo con este tipo de gente, pero los costos, como se puede ver acá en pantalla, son absolutamente abismales. Están fuera de lo que nosotros podemos tomar como sociedad para el desarrollo de una guía en particular. Y obviamente nuestra intención es hacerlo en forma seria, como corresponde a la Sociedad Argentina de Urología. O sea que estamos viendo exactamente cuáles son las posibilidades de poder realizarlo y de la manera más adecuada. Por lo tanto, ahora el debate para todos los urólogos de la Sociedad Argentina de Urología, a ver cuáles son las intenciones o qué es lo que cada uno interpreta o piensa con respecto a cómo debemos continuar con este proyecto sobre el desarrollo de una guía en vejiga hiperactiva. Cristian, comentamos que los que quieran levantar la mano, les abrimos el micrófono, hay que hacerlo uno por uno, por la forma en la que está seteada esta reunión, pero la idea es que todos los que quieran o que tengan algún comentario para hacer o alguna idea. Básicamente creo que el debate está enfocado, Cristian, ¿no? en ver si, bueno, si insistimos en otras alternativas de hacer una guía adaptada con otros gente que haga estadísticas, si tenemos otras opciones, si alguien conoce otras opciones. Yo creo que básicamente, te doy mi opinión, ¿no? O sea, creo que básicamente nosotros deberíamos o sea, las implicancias de este tipo de guía no son solo para la Sociedad Argentina de Urología. O sea, las implicancias de este tipo de guía tienen que ver con, digamos, hacia dónde va la salud pública en cuanto destina la salud pública el dinero tanto de la nación, o sea, el dinero público, o sea, en salud pública y demás. O sea, que me parece una preocupación no solo de la Sociedad Argentina de Urología. Por lo tanto, a lo mejor podríamos encarar esto para tratar de llevarlo hacia un documento donde el Estado de alguna manera participe en el desarrollo, tratar de buscar involucrar al Estado para lograr algún tipo de aporte. Porque obviamente se ve implicado y las consecuencias también son económicas, o sea, para el Estado también. Pero, bueno, obviamente en tiempos de pandemia eso es complicado y vamos a ir viendo cuáles son las opciones que tenemos. Y de no ser una guía adaptada, recordando un poco lo que vos habías planteado la otra vez, ¿cuál sería la otra opción de tener como alguna guía de recomendación propia? La otra opción es ir por un consenso, yo creo. La otra opción es ir por un consenso donde se hace obviamente mucho más fácil y va a un consenso de guía de expertos. O sea, que es una de la guía, obviamente el plan B, digamos, que uno tiene a mano, y me parece que es el lógico cuando esta guía adaptada, o sea, la tengamos que bajar, digamos, ¿no? O sea, tenemos que determinar que no es viable para nosotros y que solo es posible, digamos, para desarrollo de entidades públicas o bajo un apoyo gubernamental muy amplio
o quizás para grandes asociaciones como la IUA, la Asociación Europea, o sea, que realmente tienen un fondo económico que les permite el desarrollo de este tipo de guías, pero a lo mejor no en estas condiciones para nosotros. Bueno, el otro es realmente de una forma seria, eventualmente ir por un consenso. Quizás es el plan B inmediato y más viable que me parece a mí una vez finalizada esta determinación sobre si verdaderamente la guía adaptada no es una opción. Bien, Cristian, ahí nos escribía Pablo González. Pablo, ahí te habilité si querés comentarnos vos. Si no leo lo que escribiste, pero si estás ahí es ideal que vayamos hablando. Está muteado. Él tiene que abrir el micrófono. Pablo, ¿estás por ahí? Leo mientras lo que escribió Pablo. Dijo, me parece bárbaro una guía adaptada a nuestro sistema de salud por los costos que tiene. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Yo soy Cristian. Bien. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Bien, bien. No, me enganché un ratito tarde, pero viendo los costos que vos decías con respecto a lo, digamos, básicamente me inclinaba a eso que vos planteabas de los costos, que la verdad que en cierta línea de tratamiento de todo lo que es la vejiga hiperactiva y todo este tema, hay costos que son elevadísimos. Por ejemplo, la neuroestimulación tibial, nosotros nos compraron a fin del año pasado y este año 2 kits para 2 pacientes en el hospital y valen 500.000 pesos. Es un costo elevadísimo, monstruoso, digamos, para algo que tiene buen resultado, no está fuera de discusión, pero nada. Entonces es una cuestión importante los costos, más en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Ese era mi aporte, mi humilde aporte. No solamente eso, todo, porque todas las medicaciones son caras. De hecho, la solifenacina, por decirte algo simple, básico, hay obras sociales que no la cubren. No, el costo es fundamental, por eso la adaptación, o sea, a la realidad de un país tercermundista justamente venía bien a cuento, digamos, ¿no? O sea, nos venía perfecto para adaptar a nuestra realidad. Ahora veremos cuál es la viabilidad de poder realizar esto. Por lo tanto, sí, verdaderamente nos interesa, pero bueno, o sea, si tenemos en cuenta, o sea, cuánto gasta una obra social, por ejemplo, en desarrollar o indicar o cubrir medicación. No digo que lo tengan en cuenta, me parece que, digamos, hay que tener en cuenta el costo cuando uno va a indicar un tratamiento de una indicación con digamos, este valor, y hacer muy bien la indicación, más allá de los valores en alto. No digo que esté mal, me parece genial, creo que como puso el ejemplo de la neuroestimulación tibial, que tiene muy buena respuesta en muchos pacientes, nada, hay que hacerla, pero digo que no es menor el costo que tienen, y todos los tratamientos de estos, de lo que es la vejiga hiperactiva y todo esto, tienen costo elevado. Pero bueno, nada, la medicina es así en todos lados. Bueno, justamente eso es lo que motivó al capítulo a tratar de desarrollar la guía, justamente. O sea, porque hay un costo desmesurado en el uso de anticolinérgicos nuevos, agonistas, desde medicación por vía oral hasta diferentes tipos de tratamientos no farmacológicos. Ese costo obviamente se tiene que ser moderado, tiene que estar regulado de alguna manera por una guía que avale lo que nosotros indicamos. Y por otro lado, no tengamos el problema de que cuando lo indiquemos tengamos un problema con la prepaga porque resulta que no está guiado por una sociedad nacional que lo avale. Entonces, bajo esta problemática es que, bueno, el desarrollo de una guía tenía lugar. Ahí Matías González levanta la mano ahora hace 2 minutitos, y sí, lo que pasa es que el desarrollo, creo que no solo lo tendría que considerar la Sociedad Argentina de Neurología, porque obviamente es muy caro, pero hay mucha gente que también se beneficiaría de tener una buena guía, no solo la Sociedad Argentina de Neurología, no solo los psicólogos. O sea, las obras sociales, el Estado, los pacientes. Totalmente de acuerdo. Me parece bárbaro generar una guía adaptada y hacerlo así. Pero bueno, esta es la realidad actual. Matías. Buenas tardes, buenas noches a todos.
Sí, dos cositas. Estás en un sillón de gamer. Sí, la pieza de mi nene. Porque estaba la compu acá, mirá, parezco un youtuber. Dos cositas. Primero, yo la vez pasada cuando estuvimos charlando, incluso con el aporte del doctor Bechara, yo había entendido que dábamos medio por sentado que iba a ser una guía adaptada, que era lo más recomendable, Sí. lo más práctico, lo más fácil y todo. Y me parece que justamente las adaptaciones es un poco lo que decía recién Pablo. Tenemos que posicionarnos en el país en el que vivimos. Entonces, me parece que ahí va a estar la fuerza o la importancia que va a tener esta guía. Por supuesto que si a todos le vamos a recomendar un neuroestimulador sacro, la guía no va a tener ninguna función. O si el segundo o tercer nivel de recomendación va a ser, no sé, colocarle, o a todos tener que hacerle, estimulación del nervio tibial posterior, más mirabegrón, más, va a ser imposible. Me parece que ahí va a estar el peso o la fuerza que puede llegar a tener el adaptar una guía extranjera a las posibilidades que tenemos nosotros en nuestro país. Bueno, justamente Vamos a ver es el costo del desarrollo de la guía. Claro, pues la propuesta lo que plantea es justamente tener varios actores. Para que una guía sea válida, tiene que tener no solamente la parte del médico, sino, o del grupo de expertos, sino una parte de quién va a pagar el costo de ese tratamiento, inclusive tienen en cuenta la parte del paciente. Tienen que haber representantes de los pacientes en las decisiones. Es complejo hacerlo y bueno, quizá por eso cueste lo que cuesta. Néstor, ¿vos querés agregar algo? ¿Estás online? Hola, ¿cómo les va a todos? Mirá, yo creo que nosotros como sociedad científica, me parece bien adaptarlo, pero nosotros tenemos que apuntar a la excelencia independientemente de las condiciones de este momento económicas actuales y de las que van a quedar. Lo que tiene que hacer la guía es fundamentar científicamente lo que ya está muy estudiado, digamos, cada paso de las guías de recomendación, o sea, cada nivel terapéutico, desde una rehabilitación de piso pélvico hasta tratamientos muchísimos más caros, porque lo que tenemos que hacer, porque siempre los auditores nos van a decir que no, siempre nos van a decir que no. Entonces, la guía lo que te permite es tener una base sólida de una sociedad donde vos puedas pelearla. Y por supuesto que también la guía debe decir exactamente cuándo está indicado y cuándo no. O sea, no estaría indicada en una primera etapa. Nadie va a indicarle un neuroestimulador a un paciente que todavía no hizo tratamiento farmacológico, tratamiento kinésico. Pero yo apuntaría a una guía bien hecha y con mucho fundamento, porque en realidad nosotros tenemos que posicionarnos ante los auditores como sociedad me refiero, para poder pelear todas estas cosas. Eso es lo que quería decir. Ok, en eso estamos todos de acuerdo. O sea, lo que apoyo lo que acaba de decir Gisela, que me parece que, digamos, como actores que somos los que desarrollemos la guía, nosotros podemos aportar desde el punto de vista científico, pero está claro que el costo de llevar adelante, o sea, 50 metaanálisis para llegar al final, o sea, de la adaptación de una guía internacional, está a lo mejor un poco fuera de lo que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, me parece que actores tenemos que buscar varios, que son no solo nosotros, sino otros beneficiarios, como ser el Estado, a lo mejor las prepagas inclusive, que van a ser también beneficiarias de la presencia de una guía que sea seria y que sea responsable, para que nos ayuden a poder económicamente paliar o llevar a cabo o llevar adelante semejante tarea. Martín del Sordo creo que también está en línea. Hola, Martín. buenas noches. ¿Cómo andan todos? Mira, a mí lo que me parece es que nosotros no podemos pensar en la parte económica cuando hacemos una guía. Nosotros tenemos que hacer una guía que sea la correcta, con la correcta indicación, y lo económico no lo podemos incluir en eso, más allá de los problemas que tengamos en el país, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer las cosas bien.
Ahora, lo económico es, me parece, en este caso, cuando uno está armando una guía, es secundario. Si nosotros incluimos en esto al sistema de salud, el sistema de salud me parece que va a inclinar la balanza para lo que no le conviene o para lo que es demasiado costoso. Entonces nosotros tenemos que cubrirnos nosotros e indicar lo que se tiene que indicar bien, como corresponde. Después el sistema de salud absorberá o no absorberá, como pasa con oncología. Sistema de salud que después diga, no, yo no te autorizo esto, pero nosotros lo tenemos en nuestra guía y es lo que corresponde para determinada etapa de la enfermedad. Yo coincido con Néstor que no vamos a indicar un neuromodulador sacro de inicio, pero si tiene la indicación, tiene la indicación. Y el sistema de salud es el que tiene que decir que no. No condicionarnos nosotros desde el principio, me parece. Además, Cristian. Sí. No, además que, por ejemplo, en el caso del paciente neurogénico, que tiene certificado de discapacidad, que generalmente está muy maltratado en las prepagas y sobre todo en el Estado, cuando ellos tienen que hacer un amparo, el abogado es muy importante que pueda basarse en lo que dice la Sociedad de Urología. Y hoy no tenemos nada para decirles, más que recomendarle que lea la guía europea o la guía americana. Yo creo que las guías ya están hechas. Lo que hay que hacer es adaptarla al español, hacer una buena, que ya está incluso en español también. Entonces hay que adaptarla a eso y punto. Pero que cuando alguien vaya a la página de la SAU diga, sí, para este paciente está recomendado esto y tenemos fundamento científico para hacerlo. Punto. En eso estoy completamente de acuerdo. Yo no sé si quedó por ahí, perdón, si aclaro algo que está claro, pido disculpas, pero cuando hablamos de costos, es el costo de la realización de la guía, no de los costos de los tratamientos. El adaptar una guía lleva este proceso que un poco lo habías explicado vos, Cristian, que hay que tomar. Lleva una metodología científica y esa metodología tiene este costo, a menos que decidiéramos hacerlo nosotros, pero como decía Cristian, sería un gran desafío porque realmente el método es complejo y la forma en que se hace la guía está establecida, la forma en que se hacen las guías de tratamiento, de diagnóstico ya está establecido, está en la página del Ministerio de Salud y en la página de la OPS. Entonces, cuando hablamos de costos, hablamos del costo de hacer esta guía, que me parece que en eso todos estamos de acuerdo que nos encantaría hacer una guía adaptada, pero cuesta en este momento $30.000. Eso es lo que cuesta hacer la guía. O sea, el trabajo de los metodólogos para desarrollar toda la cantidad de metaanálisis para poder luego llegar, o sea, bajo recomendación grade, a un grado de recomendación que pueda permitir avalar los tratamientos, que por supuesto, y le respondo Martín. Sí, voy a... Alguien tiene abierto Bueno, chao. el micrófono. Y le respondo a Martín, o sea, que no cabe duda que nosotros no estamos poniendo en duda, o sea, el costo, no es que estamos pensando que primero ante el costo, cuál es el costo de la guía versus el beneficio. O sea, no cabe duda que nosotros tenemos que desarrollar una guía que sea seria y responsable. Pero bueno, contratar un estudio metodológico para que haga esta guía cuesta esta cantidad de dinero. Y por lo tanto, yo no sé si estoy de acuerdo inclusive, aunque el Ministerio de Salud pueda o no participar, porque yo no vería el inconveniente que pueda participar, porque no creo que sea un factor que me vaya a desestabilizar cuando la decisión científica de poder incluir algo o no es mía. Perdón, Cristian. El Ministerio de Salud, sí, yo me refería a prepagas y obras sociales. El Ministerio de Salud, sí, podría. No, las prepagas y las obras sociales yo creo que son una de las fundamentales barreras que nosotros tenemos para poder desarrollar nuestro trabajo como corresponde. Claro. Ellos, si nosotros podemos ordenar a través de una guía, es que obviamente el trabajo nuestro y el de ellos, porque van a tener que acatar lo que científicamente está comprobado, va a ser mucho más fácil. Cristian.
Cristian, ¿no? ¿puedo intervenir? Claro, Mario. Mario. Les cuento, yo con el gobierno anterior tuve una entrevista con el ministro de Salud en su momento y con sus principales asesores para justamente discutir en conjunto con el ministerio. Yo trabajaba para un hospital nacional, para poder planificar en forma organizada toda la estructuración de estudios complementarios y de tratamientos que nosotros necesitábamos como Hospital Nacional, en el Posadas. Y la principal discusión que la tuve en su momento con el ministro, era que no había ningún protocolo nacional que justificara los tratamientos. Fue el cuestionamiento más severo que tuvimos. Me dice, pero bueno, la Sociedad Argentina de Urología, ¿qué tiene con respecto a este protocolo? Y no hay nada, hay que manejarse con las guías europeas o con las guías norteamericanas. Bueno, pero ¿qué tiene la Sociedad Argentina de Urología de protocolo en esto? Y nada, bueno, usted debe hacer un trabajo estadístico, me contestó el ministro, usted debe hacer un trabajo estadístico y establecer cuáles son las pautas para que los tratamientos que ustedes indican, nosotros los avalemos como ministerio. Bueno, la conversación era ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Entonces yo le decía, ¿por qué la incontinencia de orina no existe como método de evaluación en los protocolos nacionales de patologías no infecciosas? Porque específicamente la incontinencia de orina no está evaluada en la República Argentina como incidencia. Todos sabemos que es una patología prevalente, eso nadie de esta mesa puede estar en discusión. Sin embargo, eso para el ministerio no existe, porque no lo estudia. Sí, estoy de acuerdo. Pero el tema es que acá, por lo que a vos te respondieron, calculo, o sea, el tema es que, o sea, nosotros no somos estadistas. O sea, nosotros somos urólogos y somos eventualmente médicos que podemos dar nuestra opinión científica respecto a un punto determinado. O sea, podemos participar hasta cierto punto en la confección de este entramado que significa armar la guía de algunos puntos en particulares. Pero otros grandes, la mayor parte, si no la mayor parte de la guía, debe ser desarrollada por un estudio muy serio que se dedica a eso. Eventualmente, creo que Cristian. sí, de seguir de la guía adaptada, creo que me parece que la vía más adecuada es tratar de involucrar a otros actores en el juego. Sí, Matías. Sí. ¿El costo ese es para hacer una guía o para adaptarla? El Para costo es adaptarla. para adaptarla. En realidad, adaptarla no tiene mucha diferencia que hacerla, en realidad. O sea, porque en realidad adaptarla, por ejemplo, la guía de adaptación de la IUA está adaptada hasta, según, o sea, si te fijas en los papers que citan ellos, salió en 2019, pero está adaptada hasta el 2018. O sea, los últimos papers que toman ellos de 2018. Está bien, puede ser que en un año no haya muchos cambios en los papers publicados, pero bueno, tenés que incluir todo lo último que se ha publicado y volver a rediseñar los metaanálisis para llegar a una conclusión y luego una recomendación. Ese es el trabajo. ¿La Sociedad de Urología ya dijo que no, Cristian? Estamos en conversaciones con respecto a eso, pero los costos obviamente son prácticamente, vos pensás, $30.000 puede ser lo que te vale un congreso nacional. O sea, estamos conversando y le estamos pasando estos costos, pero estamos buscando justamente en el capítulo que todos juntos, entre todos nosotros, pensemos cuáles son las viabilidades. Belén, Cristian. ¿querías comentar algo? Ah, Sí. Belén. Acá, ¿cómo están? ¿Todo bien? Oscar Buenas tardes. y Belén. No, primero Belén. Bueno, para los que no me conocen, yo soy fellow de urodinamia en el Hospital de Clínicas. A mí se me ocurre, yo actualmente formo parte del servicio de urología del Hospital Posadas y estoy en el Comité de Seguridad del Paciente del hospital. Dentro del comité, ahí está la jefa de pediatría, que también forma parte del comité de la Sociedad de Pediatría, de la SADI. Y lo que podemos hacer por ahí
para empezar es preguntarle a ellos la verdad que tienen muchas guías, adaptan muchísimas guías, se manejan todo por guías, preguntarle a ellos, de la Sociedad de Pediatría, cómo es que hicieron para adaptar las guías que tengan adaptadas, por lo menos para tener una idea que probablemente tengan el mismo problema que tenemos nosotros como sociedad urológica. Me parece una buena opción preguntarle a otras sociedades cuál sería una chance. Desde el Hospital Posadas tienen mucho contacto con el Ministerio. Es más, actualmente se está programando realizar un curso de seguridad del paciente y se va a realizar en conjunto con el Ministerio. Entonces creo que desde el hospital, por ahí, al ser nacional, tiene un alcance un poquito más cercano, como para preguntarle a ellos. Yo hice la maestría de investigación, tengo una base estadística, la revisé en el IEX, la terminé el año pasado. La verdad que no me siento capacitada para llevar a cabo toda la estadística de esta adaptación. Sí, obviamente coopero con lo que se necesite, pero por ahí hacerme cargo de todo el análisis estadístico, la verdad que sería un poco mucho, me parece. Pero sí, por ahí empezar buscando cómo hicieron otras sociedades y ver cuáles son las opciones. Creo que en toda la Argentina debe haber habido el mismo problema que nos surge a nosotros. Seguro que sí, y por eso estamos justamente reunidos tratando de ver, y me parece un comentario más que válido, el de Belén, para ver, tratar de aproximar y juntar ideas para poder llevar esto adelante, que creo que todos acordamos en que esta guía adaptada es nuestra mejor opción. Existen otras opciones, existen los consensos y todo lo más, pero esta es la que más nos cierra a todos los urólogos que al menos tuvieron la voz y que nos han escrito. Creo que hay que seguir golpeando puertas para ver exactamente cómo podemos llegar al fin que nosotros deseamos. Belén, ¿te parece si para la próxima reunión por ahí vos nos contás un poco lo que pudiste averiguar? Sí, yo la semana próxima tengo reunión con el comité por un proyecto que estamos investigando. Así que hablo con ellos, principalmente con la jefa de terapia intensiva que forma parte muy activa de la SADI. Así que hablo con ella y le pregunto, que seguramente nos va a poder ayudar un poco, por lo menos con su experiencia, a ver qué opciones tenemos. Pero sí, yo la semana que viene y les comunico. Bárbaro, gracias. Oscar. Genial, muchísimas gracias, Belén. Oscar. No, yo lo que decía es, vos recién dijiste de los consensos, la sociedad de urología ya tiene consensos hechos en otras patologías, incluso intersociedades. Intersocietarias también. Que eso tiene mucha fuerza también cuando presentás ante un auditor un plan de trabajo, y nosotros podríamos eventualmente incluso hablar con algunos uroginecólogos, o sea, para este tema, incluso con la gente que hace piso pélvico de la Sociedad de Kinesiología de Piso Pélvico. O sea, se podría hacer un consenso intersociedades, que me parece que es más sencillo que una guía. Realmente, una guía es una cosa muy compleja desde el punto de vista estadístico. Sí, es muy compleja. Estamos tratando justamente, es lo que va. Yo, entre otras cosas, lo que evalué como plan B, no lo comenté acá, o sea, pero es otra opción, es justamente eso, ¿no? Y buscar a través de las sociedades latinoamericanas de urología y tratar de llegar, o a través de la CAU, o sea, llegar a diferentes sociedades de Latinoamérica que tienen los mismos problemas que nosotros. Lo que pasa es que los entornos para lo que es una guía adaptada varían para cada país de Latinoamérica. Entonces, en ese caso sería un consenso intersocietario, que es una vía y que, bueno, yo no lo presento todavía, pero bueno, eso es algo que tenemos ahí trabajándose también. En el caso de que esta no llegue a buen puerto, pero trataremos de seguir empujando porque la guía se pueda hacer adaptada, en principio. Leandro Arribillaga, ¿querías hacer algún comentario? Levantaste... Sí, yo simplemente lo que coincido con Oscar, que se puede buscar, viendo los precios de la guía adaptada, me parece que son bastante complicados. Por lo tanto, una reunión de expertos o eventualmente una reunión intersociedades me parece lo más sensato. Todos tenemos llegada con la gente de AUGA, que es la Asociación Uroginecológica Argentina. Se puede hablar con Quique Hubertasio, se puede hablar con Marta Ledesma, que son los que están a cargo en este momento, y yo calculo que no va a haber ningún problema. Y me parece que en eso coincido con Oscar, va a tener potencia, porque hay que ver qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Si realmente
es que realmente nos adaptemos, o sea, podemos indicar los tratamientos que muchas veces nos privan en muchas situaciones. Un consenso sería suficiente. Ahora, si queremos hacer una guía realmente concreta es un poco más complejo y ahí entraría quizás lo de Belén a jugar un poquito más. Bárbaro, gracias, Leandro. Perfecto, Leandro. Bueno, entonces quedarían abierta la discusión, ¿sí? Vamos a ver si alguien tiene algún otro contacto, alguna otra posibilidad, pero quedan, digamos, abiertas las opciones. Guía adaptada, a pesar del costo, ver en otras sociedades cómo hicieron, o encarar un consenso intersociedades. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo creo que podemos guardar esto acá y volver en la próxima reunión. Bárbaro. Con más información a ver cuáles son las opciones. Y en función del contexto de la pandemia actual, creo que otro tema a discutir es justamente, bueno, o sea, si hacemos algunos procedimientos, si no hacemos, si hacemos estudios, si no los hacemos, si todos hacemos cistoscopía, si no lo hacemos, si hacemos estudios hemodinámicos, si no. Y le hemos pedido entonces al doctor Joaquín Álvarez Garzón, de la provincia de Córdoba, a Joaquín, que todos conocemos, que nos ilustre un poco sobre el tema para abrir la discusión, para que nosotros podamos discutir entre nosotros qué verdaderamente estamos haciendo y qué no, porque calculo que de acuerdo a donde estemos, en las diferentes partes del país están en diferentes fases y se hacen diferentes cosas, pero hay gente que a lo mejor estando en el mismo lugar también hace diferentes cosas y eso es lo que queremos generar el debate. ¿Sí? Le damos el paso, Gisela, a Joaquín. Sí, Joaquín, cuando quieras. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias primero al capítulo por haberme invitado. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al capítulo por haberme invitado y bueno, a todos por estar presentes esta hora después de la jornada. Les comparto pantalla, me avisan por favor cuando se esté viendo. Ahí estamos. Bueno, un poco la idea que me planteó Cristian es revisar un poco la literatura actual y definir un poco qué dicen las recomendaciones con respecto a la realización de los estudios urodinámicos en esta época de pandemia de COVID. Y como todos sabemos, el estudio urodinamico es la base de nuestra evaluación de lo que es la función y la disfunción del tracto urinario inferior, y a nadie le vamos a explicar que el avance del COVID ha hecho que se afecte considerablemente la atención sanitaria. Y específicamente en nuestra área, la urología funcional y también los que hacemos urología femenina, ha sido una de las especialidades más golpeadas dentro de la urología, tanto en consultas como estudios como en procedimientos, debido a que la mayoría de las guías internacionales, y además el criterio, considera que es algo de baja prioridad y que perfectamente se puede diferir por lo menos 3 meses. La cuestión es que estos son algunos números que muestra la ICS en base a consultas a centros de referencia a nivel mundial, y que fíjense que la reducción en el primer mundo, que es principalmente los centros que respondieron a esta consulta, en lo que es urología femenina y hiperplasia prostática benigna, se redujo casi entre las consultas entre un 81 y un 89%, la realización de estudios aerodinámicos casi un 87%, y todo lo que es cirugía también en promedio entre 85 y 93%. El problema es qué hacemos frente a una pandemia que se prolonga en el tiempo, y segundo, si hace falta hacer el estudio aerodinámico, si es realmente necesario y si es seguro, tanto para el paciente como para nosotros los profesionales que lo realizamos. Entonces la idea fue buscar un poco qué es qué evidencia teníamos, y nos encontramos que la mayoría son opiniones de expertos o de centros de referencia que han ido haciendo algunas publicaciones, que es la que voy a tratar de brevemente mostrarlas. Una de las primeras que salió, no están todos los trabajos puestos en orden cronológico exacto, pero una de las primeras que salió fue una recomendación del Dr. Katz de la AUA, que haciendo un triage de lo que son los procedimientos que se realizan en general en consultorio,
ellos recomiendan que todo lo que es la urodinamia para evaluación del tracto urinario y las disfunciones del tracto urinario, por lo menos había que demorarlo de 3 a 6 meses, pero si bien esto sale en la publicación del Journal de Urología, ellos aclaran que es una opinión personal y que no es un guideline de la AUA o avalado directamente por un panel de la AUA. Por otro lado, la IUGA, lo primero que habla hace una recomendación que la definió la presidenta de la IUGA, la doctora Takar, que ellos dicen, miren, todo lo que es incontinencia urinaria, manéjenlo inicialmente por comunicación remota, hagan una evaluación de lo que son los síntomas de la paciente, descartar que no tiene una infección urinaria, solamente préstenle un poco más de atención a aquellos pacientes que lógicamente tengan una hematuria, tengan una vejiga con dolor, una sospecha de fístula o antecedentes de haber tenido una cirugía previa que pueda tener algún tipo de complicaciones, pero lo que recomiendan es que todo lo que sean estudios de evaluación o eventualmente un tratamiento quirúrgico sea deferido hasta que todo vuelva a la normalidad, palabras textuales del trabajo de las recomendaciones de la IUGA. Por otro lado, las recomendaciones de la Asociación Europea de Urología, también ellos hablan que todo lo que son para el manejo de la incontinencia urinaria, ellos sugieren que toda la investigación urodinamia, incluida incluso uroflujometría, sistemanometría, estudio de PAD test, todo tenga que ser diferido hasta que pase la pandemia, y nuevamente recomiendan que en lo posible todo sean consultas virtuales, que en lo posible evitar el contacto con los pacientes, pero sí tratar de mantener un contacto con los pacientes que uno ya tenga para evitar que los pacientes se sientan abandonados. E incluso ellos hicieron un grupo de reacción rápida para hacer lineamientos en todas las áreas, desde hiperplasia prostática, cáncer de próstata, etc. Y nuevamente, todo lo que es investigación de incontinencia urinaria o de pacientes neurogénicos de bajo riesgo, ellos recomiendan diferirlo hasta que todo mejore. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice el ICS, por ejemplo, con los pacientes neurogénicos? Bueno, ellos lo que recomiendan también nuevamente, todo lo que sea procedimientos quirúrgicos planificados hay que suspenderlos, todo lo que sean citas cara a cara hay que hacerlos por videollamada. Recomiendan hacer esas visitas por videollamada para que el paciente no se sienta abandonado y detectar posibles consultas urgentes, pero todo lo que es estudio aerodinámico deben posponerse, tanto el paciente esté internado como el paciente esté ambulatorio. Esto obviamente son todos, las publicaciones son todas realizadas por las que hay disponibles hasta hoy por lo menos, o hasta ayer, son todas realizadas por países de Europa y países como Estados Unidos, en los que no tienen nuestra realidad y en los que han vivido picos un poco más importantes. Y el único trabajo específicamente que hay con respecto a la práctica de urodinamia en el contexto de COVID fue un trabajo recientemente publicado también por la ICS, en el Journal de Neurología y Urodinamia, en que el autor es el Dr. Hashim de Bristol. Y ellos lo que dicen es que hay que, antes de plantear si hace falta hacer o no hacer una urodinamia, lo primero que tenemos que entender es que va a haber obviamente una disminución de la capacidad operativa, ya sea porque vamos a tener menos recursos humanos, los consultorios van a estar cerrados, o vamos a tener el distanciamiento físico con el paciente, pero sobre todo hay que definir que si realmente el estudio dinámico va a alterarnos el tratamiento que actualmente tiene nuestro paciente, o si eventualmente necesitamos esta urodinamia previa a un procedimiento, si el procedimiento realmente lo vamos a hacer en un tiempo cercano a la intervención, porque si no, en su defecto hay que demorar la urodinamia hasta que tengamos la intervención en una fecha próxima. Y ellos sugieren dividir los estudios dinámicos en una serie de prioridades. Dicen no hay ningún tipo de emergencia para hacer una urodinamia, pero sí tenemos prioridades altas para pacientes neurogénicos con alto riesgo de daño del aparato urinario superior, un lesionado medular, con vejiga de alta presión, etc. O una paciente que tiene una mala complacencia, donde se está evaluando si hace falta hacer una derivación urinaria o una ampliación, o eventualmente un paciente pretrasplante, o ante, este área no es tan frecuente en nuestro país, pero un paciente que esté esperando el segundo paso para una neuroestimulación sacra. Pacientes con prioridad intermedia serían pacientes que tienen sonda permanente, que se les está obstruyendo en forma frecuente,
o pacientes que tienen un prolapso con una uronefrosis muy significativa y nosotros queremos realmente evaluar la necesidad de algún tipo de cirugía antiincontinencia al mismo tiempo. Y prioridad baja serían todo el resto de las indicaciones de urodinamia que ya todos conocemos. Ellos recomiendan hacer una evaluación muy exhaustiva si realmente el paciente no solamente requiere la urodinamia, sino el paciente tiene un riesgo especial si se somete a la urodinamia y por haber tenido contacto con el ámbito médico se contagia de COVID. Entonces plantean mucho de una consulta preurodinamica por telemedicina. Ellos en las guías no consideran que la urodinamia sea un procedimiento que aerosolice, entonces en general lo único que recomiendan es un barbijo para el paciente, y como elementos de protección para el personal ellos dan por sentado que todos usamos bata y guantes, pero recomiendan un barbijo quirúrgico para el paciente y el staff, y para el staff que realiza, o el profesional que realiza el procedimiento, un protector facial tipo visor. Y la recomendación es evitar que el paciente tosa y suplir esa maniobra con una maniobra de Valsalva o eventualmente una presión en el hipogástreo para ese tipo de maniobras. Se entiende que hay que tratar de disminuir la cantidad de casos que uno hace habitualmente por día, por lo menos un 30% inicialmente, y tratar de mantener un recorrido bien claro para que los pacientes no se nos mezclen en la sala de espera, así que disminuir, obviamente, las salas de espera, distanciar los pacientes, etcétera. Que bueno, todo depende del momento en el que estemos en la pandemia, qué es lo que está sucediendo en cada una de nuestras instituciones. Y poco tiempo después la Asociación Europea también sacó esta recomendación donde ellos plantean pruebas no invasivas y pruebas invasivas. La urodinamia la consideran obviamente una prueba o un test invasivo, y ellos recomiendan que el paciente pueda solamente utilizar una máscara facial, un barbijo y unos guantes, pero al personal de salud obviamente recomiendan que hay que evitar que haya residentes haciendo los procedimientos, disminuir la cantidad de gente y definir que en lo posible utilizar barbijo quirúrgico, eventualmente un barbijo N95 y un full garment, o sea, todo el equipamiento de protección de calzados, guantes, batas impermeables, incluso protector facial. Así que como en conclusión, y lo dejo abierto ahora al debate para que todos contemos nuestra experiencia, en general lo que estamos viendo es que la mayoría de las sociedades recomiendan posponer todo lo que son los estudios urológicos funcionales. Esto hay que tener en cuenta que en un escenario de pandemia que se va prolongando y que es fluctuante, como ustedes lo viven allá en Capital Federal, hay que definir realmente qué pacientes realmente pueden requerir un tratamiento y eventualmente también definir estos pacientes que ya tenían consultas previamente agendadas, que nosotros le vamos posponiendo esto, qué daño le puede generar no solamente físico como psicológico, y también entender que de la misma forma que nosotros estamos postergando a estos pacientes, cuando esto mejore, en el tiempo que sea, vamos a tener una gran cantidad de pacientes atrasados, no solamente nosotros, sino otras áreas también dentro de nuestro servicio o dentro de nuestras instituciones, y todos vamos a necesitar ponernos al día con el trabajo retrasado. Así que bueno, dejo abierto un poco al debate de todos los presentes para que nos cuenten qué es lo que están haciendo en sus diferentes instituciones. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy bueno, excelente resumen sobre las guías actuales y qué es lo que dicen las sociedades internacionales sobre qué es lo que tenemos que hacer con urodinamia. Y ahora sí, me encantaría, por ejemplo, Néstor, ya te veo ahí asomado, como que tenés intención de hablar. Estamos ahí. Sí, bueno. Te doy la palabra a ver qué. Primero lo quiero felicitar porque la verdad que fue una presentación muy buena, muy buena. Yo lo que digo es lo siguiente. No es una cosa que no está ahí explicada es en qué momento de la pandemia estamos. Si ustedes ven el orden de presentación de trabajos de Joaquín, al principio era no absoluto, porque estaban en plena pandemia y todos los días escuchábamos que en Italia, en España se estaba muriendo gente, era un desastre. Como ahora están bajando los números, empezaron a animarse a hacer urodinamias.
y entonces empiezan a aparecer los primeros trabajos donde te dicen cómo hacer la urodinamia cuando todavía hay riesgo de infección por COVID. Yo creo que para nuestra situación actual está contraindicado hacer una urodinamia, porque nosotros estamos en este momento llegando al pico de la pandemia y realmente es un riesgo muy grande. Ahora, o sea, nosotros estamos en lo que eran los trabajos de abril, en ese trabajo que presentó Joaquín sobre el ICS, que en el punto 6 decía, todas las urodinamias deben ser canceladas. Punto. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros vamos a hacer un estudio invasivo, una cistoscopía, una urodinamia, lo que sea, siempre tenemos que pensar la relación riesgo-beneficio. Siempre. Entonces, ¿cuál es el beneficio de hacer una urodinamia? ¿Y a qué pacientes tenemos? En los pacientes uroginecológicos, en los pacientes ginecológicos, las guías de recomendación fuera de la pandemia, para una incontinencia de orina de esfuerzo, no recomienda hacer urodinamia, cuando no está complicada. Y las incontinencias de urgencia, no hay una fuerte recomendación para hacer una urodinamia en épocas no COVID. En los pacientes neurológicos, sí hay una recomendación para plantear el tratamiento en los pacientes neurogénicos en épocas no COVID. Y en los pacientes con LUTS, o sea, pacientes prostáticos, etcétera, etcétera, todas las recomendaciones son de una potencia muy débil para hacer urodinamia antes de operar un paciente de próstata. Por lo tanto, estamos fuera de la pandemia, ya la indicación es discutida, y es bastante personal para cada paciente. Ahora estamos en una pandemia. ¿Qué situación puede ameritar que yo le pida una urodinamia en este momento a un paciente y que se la haga? Prácticamente ninguna. Fíjense que este trabajo que presenta Joaquín, del grupo de Bristol, con el romano, como se llama, con Finazzi Agro, etc., dice, ni por urgencia, ni por emergencia. La única que le da prioridad alta es a un paciente neurogénico con riesgo del tracto urinario superior. Y, bueno, ahora justo entró Gustavo Garrido también. Los que trabajamos mucho con pacientes neurológicos, sabemos que tampoco es una indicación, o vos a un paciente le pones una derivación suprapúbica, esperá 2 meses y le hacés la urodinamia después. Y la verdad que no es indicación para nada, y tampoco debe ser muy raro que tengamos que hacer una ampliación de vejiga en este momento en un paciente neurogénico. O sea, realmente sería el único paréntesis que le puedo poner a las indicaciones en un paciente donde tiene un riñón para un trasplante y queremos saber cómo está la vejiga. Que habitualmente es raro que no esté estudiado de antes. Es raro que llegue el riñón y que el paciente no tenga estudiado de antes su vejiga. Por lo tanto, yo, como ya le hemos hablado también en la reunión anterior del Journal Club del Hospital de Clínicas, yo estoy totalmente en contra de hacer urodinamias en este momento. En el Ramos no hemos hecho ninguna. En el CDU hice una sola de una paciente monorrena que tenía cada 10 días una infección alta, que tenía que internarse por esa infección, y bueno, con todos los riesgos que sería, y con máscara, con todo la hicimos, pero bueno, yo estoy totalmente, y quiero decir algo más, riesgo y beneficio, hablé de los beneficios, poco beneficio hacer una urodinamia actualmente. Ahora, con respecto a los riesgos, los enfermeros se contagian, nosotros nos podemos contagiar, el paciente se puede contagiar. Y después hay un tema que es, y con respecto al riesgo del paciente, siempre como cualquier estudio tenemos riesgos inherentes al procedimiento inmediato, durante el procedimiento y posteriores. Si bien la urodinamia es un estudio con bajo índice de complicaciones, sabemos que puede hacer una falsa vía, podemos hacer una hemouretrorragia, sabemos que el paciente se puede infectar, sabemos que el paciente puede estar a la noche con 39 grados de fiebre, sabemos que el paciente a los 4 o 5 días puede hacer una orquiepididimitis, y entonces a ese paciente por ahí hay que internarlo después en un hospital lleno de COVID para tratar una complicación de un estudio que estoy dudando mucho si estaba indicado. Por lo tanto, mi consejo es que no. Y desde el punto de vista médico-legal, si llegas a tener después un problema, andá a decirle a un juez que le hiciste una urodinamia a un paciente en una época donde había COVID, que todavía estamos llegando recién al pico, ¿y para qué se lo hiciste? ¿Con qué justificación? ¿En qué te iba a cambiar demasiado dejarlo con una tallita o dejarlo con una sonda o simplemente esperar? Eso es todo lo que quería decir. Está perfecto, y ahora, Gustavo,
¿sí? Y perfecto, yo estoy de acuerdo con Néstor. Le voy a pasar la palabra al doctor Gustavo Garrido, que se acaba de unir, y le agradezco. No, me uní antes, me uní al principio, che, no me... No sé, te acabamos de ver en la pantalla. Me ven recién, pero bueno, Okay. estoy desde el principio. No, bueno, no, 100% de acuerdo. Con la siguiente pregunta. Está claro que lo que dice Néstor es cierto, es decir, nosotros estamos en fase de fase 1, o sea, curva ascendente. Fase de curva ascendente, si lo querés, o estamos enfrentando la pandemia. Obviamente ahí nadie se le ocurre hacer absolutamente nada. O sea, y creo que ahí acordamos todo. O sea, ¿en qué momento, ¿sí?, vamos a empezar otra vez? Porque lo cierto es que esto va a ser fluctuante. O sea, vamos a empezar a abrir las puertas, vamos a empezar a hacer y vamos a tener las recaídas después. Es decir, ¿en qué momento? Yo recién hablaba con Joaquín y ellos en Córdoba prácticamente no tienen ningún tipo de inhibición para hacer estudios. Sí, nosotros, antes de interrumpo, estamos en otra etapa de la pandemia, como ahí pone Leandro en el chat. Córdoba, si bien estamos teniendo más casos que los que teníamos hace un par de semanas, en Córdoba, por ejemplo, en la institución en la que yo trabajo, que es uno de los hospitales de mayor complejidad, el último caso positivo por hisopado ambulatorio que tuvimos fue hace más de un mes. Y el hospital está trabajando con relativa normalidad. Obviamente, coincido con el doctor Katz, el criterio prima sobre todo, y los pocos casos que estamos haciendo de urodinamia es un paciente con una vejiga de alta presión, pero nosotros no estamos haciendo urodinamias a pacientes pediátricos para buscar disfunciones o a una paciente solamente para investigar si tiene una incontinencia de orina oculta en el caso de un prolapso. Obviamente prima sobre todo el criterio, pero no tenemos por el momento una inhibición del Ministerio de Salud y diga está prohibido. La verdad que la cantidad de urodinamias que estamos haciendo comparativamente a lo que hacíamos antes era, no sé, un 10% de lo que hacíamos antes, pero estamos en otra fase de la pandemia y coincido que frente a lo que ustedes están viviendo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, estamos en dos países diferentes, o en dos fases completamente diferentes. Muy bien, Gustavo, disculpame que te interrumpa. No, 100% de acuerdo con todos, obviamente, y muy bien, Joaquín. Muy de acuerdo con el mejor trabajito, creo que es el de Hashim, que los divide por prioridades. Dos cosas diría. Uno, todo es escenario pandemia, no pandemia. Es decir, en ningún lado se habla de... A ver, la ciudad acaba de presentar, no sé si ya lo presentaron, un escenario de 12 fases de downstaging, digamos, no sé cómo se llamará, para ir largando la cosa. O sea, ¿quién declara? ¿En qué momento se dice se acabó la pandemia? ¿Sí? ¿Será el famoso R0 o RO, como se llame? Digamos, yo creo que ese es el punto que nos permite saber, porque si no, tampoco deberíamos hacer urodinamias en los inviernos donde hay gripe común, de alguna manera, porque también sería contagioso. O sea, creo que ese es una incógnita, yo no sé cuándo se acaba. ¿Quién dice, bueno, se terminó la pandemia? Entonces, estoy de acuerdo con no hacer urodinamias en esta situación en este momento, pero mi pregunta es, bueno, ¿y cuándo se empieza? ¿En qué momento? Cuando la ciudad declare fase 7, fase 6, qué sé yo. Ese es un punto. Y el otro punto es lo que yo hago, lo que estoy haciendo. Sí, yo estoy haciendo algunas pocas urodinamias en Fleni, Escobar, donde es un ambiente cerrado, muy cuidado, donde ahí están muy limitadas, son internados, o sea, están muy limitadas las visitas, y en pacientes que, bueno, estamos tratando de definir su tratamiento como para evitar el alto riesgo, pero digamos, en forma muy limitada. O sea que en ciertos grupos de pacientes que cuidados, de la misma manera que cualquiera de ustedes va a operar a Otamendi y les piden un PCR o lo que sea, bueno, es la misma situación. Es decir, ustedes pueden operar o hacer cualquier intervención con ciertos recaudos. Bueno, en esa situación yo lo estoy haciendo muy poquitas en Fleni, que son internados. Pero la pregunta clave para mí es, bueno, ¿quién dice en qué momento podemos? Es lo que los españoles llaman el desescalamiento. O sea, exactamente. Es el desescalamiento. Soy más cool y digo downstaging. Sí, es lo que los españoles llaman desescalamiento y es muy interesante hablar con ellos porque, o sea,
van de, o sea, esa fase que ellos llaman nueva normalidad, o que se está instalado como nueva normalidad, que nadie sabe exactamente qué exactamente significa, la colocan como si fuera un todo nada. O sea, entonces, o de pronto están en pandemia, o están en absoluta normalidad como si no hubiera pasado, o sea, olvidándose de que el virus nunca se fue. O sea, y que puede haber una segunda ola, una mutación, etcétera, etcétera. Entonces, eso que está diciendo Gustavo es excelente. ¿Sí? O sea, no sabemos exactamente cuál es el momento. Francisco, estás esperando la palabra, ¿verdad? Sí, no, al respecto de eso que estaba hablando recién, en España, en una de las charlas de la ICS que habló Salvador Arlandis, él hizo una presentación revisando que había presentado la NHS del Reino Unido y también distintas asociaciones, que a mí me gustó una que era acerca de la Sociedad de Cirugía de España, que restringía la actividad en función del porcentaje de positivos en la unidad cerrada de ese hospital. Como que yo creo que estoy de acuerdo con la restricción, pero tenemos que tener como un poco de plan o proyección acerca de en qué momento pensamos o qué criterio vamos a usar para empezar a volver a lo que decían, de escalar hacia la normalidad. Sí, fue justamente Salvador Arlandis con el cual, o sea, tuvimos la discusión sobre exactamente cómo realizar la desescalada, ¿no? O sea, de la SINU. O sea, cómo ir desescalando de a poco, pero exactamente cuáles son los parámetros que determinan en qué momento sí puedes abrir. O sea, porque no vaya a ser que vayas a abrir y tengas una reinfección de toda tu gente 14 días después, o sea, porque pensaste que estabas fuera, libre de COVID, y no es así. O sea, porque podés tener rebrotes, como de hecho ya lo está teniendo. O sea, Madrid, China, etc. ¿Ok? Nos quedamos mudos. Nos quedamos Nadie, nadie más, nadie más tiene nada yo para estaba esperando a ver comentar. si alguien tenía algo para acotar, para no tomar la palabra. Bueno, el tema es este, ¿no? Básicamente es preguntarnos, otra vez, hablábamos recién de las guías de vejiga hiperactiva, así que imagínate en cuanto a recomendaciones sobre urodinamia. No sé, supongo que seguiremos hablando y seguiremos volviendo a tomar el tema en la medida que vaya evolucionando esta situación. Lo cierto es que en julio no estamos igual que como estábamos en marzo, ni como estábamos en abril. Entiendo que ahora uno se da cuenta, lo ve en carne propia, que estamos en el medio del pico, porque uno pasa de tener 0 conocidos COVID positivo a tener 5 conocidos en una semana. Entonces, es un termómetro muy empírico, pero más realista me parece que es imposible. No sé vos, Cristian, cómo ves la posibilidad de que esto, de que vayamos poniéndonos de acuerdo desde el capítulo. Yo creo que sí. Cada uno por sí. Yo creo que, yo creo que bastante trabajo estamos desarrollando. Pero sí es un trabajo que obviamente el capítulo tiene que llevar adelante, es un trabajo más, o sea, somos muchos, no todos tienen que estar en una misma actividad, y por lo tanto, bueno, o sea, hay gente que podrá tomar un determinado trabajo y llevarlo adelante, como es el trabajo de vejiga hiperactiva, mientras que otros podrán tomar la línea de determinar los lineamientos para realización de estudios. O sea, hay diferentes tipos de opciones. Vamos a ir ofreciéndolas, creo que debe de tomarse o de tomar una posición. Uno tiene que hacer un poco todos juntos. Un poquito de mea culpa, la cosa no es fácil, pero bueno, es trabajo que hay que realizar y para eso son estas reuniones, justamente para ver cuál es el interés y cuál es la motivación que tienen todos, sobre todo muy probablemente los más jóvenes en llevar adelante diferentes líneas de trabajo. Yo ahí, un poco lo que hablaba antes de que se conectaran todos, la idea es mandar una pequeña encuesta a los miembros del capítulo y ver un poco qué es lo que está pasando y reflejar un poco lo que decía recién el doctor Katz, qué es
qué es lo que está pasando en los diferentes lugares del país y eventualmente definir, como decía hace un rato Mati, qué es lo que nosotros podemos adaptar, porque decir que realmente para hacer un estudio dinámico sí o sí se necesita un N95, bueno, hay que ver si es adaptable, si todos en las diferentes instituciones tienen la posibilidad de tener eso, si hablamos de una bata hemorrepelente, bueno, eso perfectamente se puede ir trabajando, como vos bien decís, en pequeños grupos y ir ayudando a que después se defina la información para bajarnos a los diferentes centros. Tomo la actividad, si querés, me refiero. Perfecto. A vos siempre te sumamos, Joaquín, de todas maneras. ¿Alguna otra apreciación, Gustavo? No, la verdad es que no lo tengo claro yo, viste, lo que hablaba recién. Yo sé que hoy no hay que hacer, está clarísimo. Ahora, ¿cuándo empezamos? No tengo la menor idea. Porque, ¿ustedes hacen, por ejemplo, pacientes con HIV, urodinamia? Yo creo que sí, nadie dice que no, y toma los recaudos. O sea que no hay duda que tenemos que evitar el dañar al paciente, tenemos que evitar el dañarnos nosotros y dañar el personal que nos asiste. Pero no sé en qué momento uno dice, bueno, hasta acá empezamos, no sé. La verdad que en eso estoy confundido, no te puedo aclarar nada. No están los parámetros puestos. O sea, claro, no, o sea, no hay parámetros para poder definirlo, no, menos no por Cristian. ahora. Sí. Sí, no, además, no es lo mismo los que trabajamos en un hospital público o en una institución privada, o los que hacen urodinamias en el consultorio privado. O sea, es totalmente diferente también. Por ejemplo, yo no puedo tomar la decisión de empezar a hacer urodinamias en el Ramos si no baja de dirección una autorización. Porque en este momento el hospital es COVID puro. Ya no tenemos ni siquiera residentes de urología. Todos los residentes son COVID hoy. Entonces, es imposible, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí. Entonces es imposible en este momento decidir hacer una urodinamia en el hospital, porque los residentes están a full con los pacientes infectados. Ahora, es distinto el urólogo de su consultorio, qué sé yo, si le llega una urodinamia o quiere pedirle a algún paciente una urodinamia y toma todos los recaudos. Es distinto el que tiene el aparato de urodinamia en su consultorio o una institución privada. ¿Viste? Sí, yo creo que hay situaciones en las cuales es más fácil porque otros terminan decidiendo, digamos, si estás en un hospital grande, por ahí alguien toma la decisión. Gisela. ¿No? Sí, Matías. ¿Puedo opinar? Te estábamos esperando. Bueno, no, tuve un inconveniente. Me ausenté un ratito. No, nosotros, la verdad que como estaban diciendo todos recién, opino igual que todos. Néstor está bastante enojado, me parece, así que con él no me quiero confrontar, pero no. Cero. No, te estoy cargando. Soy más apasionado que enojado. No, ya te conozco. Nosotros, como decían recién, es un hospital que no es un hospital exclusivamente COVID, si bien tenemos casi la mitad de las camas ya ocupadas por COVID. Se trata de tener dos circulaciones, una circulación sin COVID, libre de COVID o con menos riesgo, y otra circulación con pacientes con COVID. Y es un hospital privado, como bien decía Néstor recién. Así que necesitamos, el lineamiento es absolutamente, por supuesto que una incontinencia de orina no le vamos a hacer un estudio aerodinámico, pero, por ejemplo, la semana pasada teníamos un paciente con pielonefritis, con una vejiga dudosa, qué sé yo, bueno, lo hicimos con todos los recaudos necesarios, N95 para ambos, con todos los recaudos, pero hicimos estudios aerodinámicos. ¿Por qué? Porque es un hospital privado, y el hospital privado necesita seguir trabajando un poco para poder llevar adelante estos meses que la verdad que estamos trabajando más o menos al 30-40%. Por lo tanto, si antes hacíamos 10 urodinamias por semana, estaremos haciendo 1 o 2 urodinamias por semana en casos absolutamente elegidos o casos que, por supuesto, vuelvo a repetir, no le vamos a hacer una urodinamia a un paciente con una incontinencia de esfuerzo,
pero algunos estudios estamos haciendo. Ahora, yo estoy de acuerdo con todo esto. Ahora, el punto es delicado, desde el punto de vista de cuando uno baja una orden desde una sociedad para que un procedimiento se pueda realizar en un paciente que de pronto vive en, no sé, por decirte algo, o sea, en Recoleta y a 3 kilómetros de distancia, 3 kilómetros, 30 cuadras, no 30 cuadras, 15 cuadras en la Villa 31, tenemos un paciente que tiene la misma condición física, la misma condición clínica, el mismo problema, la misma enfermedad, un entorno terrible, y a ese paciente no le podemos hacer, o sea, ningún procedimiento porque el enmarco Y sí, lamentablemente son realidades absolutamente el marco diferentes. económico no nos lo permite. Entonces uno empieza a pensar que para una enfermedad que va a durar no sabemos cuánto tiempo, o sea, uno debe de empezar a tener hospitales COVID-free y hospitales que son COVID. O sea, como una línea aceptable. Donde todo el mundo tenga derecho a tener el mismo acceso a la salud. Es bastante complicado, como lo dice Néstor. Yo también tengo la posibilidad de trabajar en forma privada, donde, al igual que vos, Matías, hay que trabajar y hay que producir, porque si no se cae el sistema. Y al mismo tiempo trabajo en el Hospital Durán, en donde no es que ya no nos quedan residentes que no sean COVID, sino que nos quedan médicos de planta. Estamos todos los médicos de planta abocados al sistema COVID. O sea, todos los médicos de planta de urología estamos trabajando en COVID. Entonces, las realidades, inclusive en un mismo barrio, con 3, 4 kilómetros, son diferentes. Entonces, realmente es una realidad fluctuante y ciertamente con un futuro incierto. Aún así, uno tiene que tener determinadas pautas de cómo poder trabajar. Lo cual no digo que sea fácil, ¿no? Sí, bueno, no, pero me parece que... Perdón, Néstor, me parece que ahí me parece que lo resumió Joaquín perfectamente, ¿no? Y Néstor, y opino totalmente lo mismo, con la diferencia que él también la dijo. Yo trabajo en un hospital privado y él trabaja en un hospital público. No le voy a ir a hacer una urodinamia a la misma cantidad de pacientes que se lo hacía antes del COVID, por supuesto que no. Se lo haremos a aquel paciente que realmente lo necesita por un problema de, qué sé yo, de quirúrgico o algo así, o muchas veces, les tengo que ser totalmente sincero, forzando un cachito la necesidad para que la rueda se siga moviendo un poco. Pero por supuesto que todas las urodinamias a las hipertrofias prostáticas, la incontinencia de orina de esfuerzo, la vejiga hiperactiva idiopática, o a los lesionados medulares, o a todo eso, como dijo Néstor, le pone una sonda o lo esperá o lo medicás, y en septiembre, octubre, después de la primavera, veremos qué haremos y en qué situación nos encontramos. Tal cual. Sí, yo creo que es difícil y que también uno, como bien decís Matías, cada uno también toma las decisiones en las circunstancias en las que se encuentra. Decían Leandro y Joaquín, en Córdoba es otra situación. Nuestra propia situación hace un mes no era la misma que la que tenemos ahora, pero me parece que la recomendación general es, bueno, pensarlo 2 veces, la indicación, y tomar todos los recaudos, o sea, tener estos cuidados que dijo Joaquín, de tratar de evitar la tos, de protegernos nosotros con el barbijo correspondiente. Yo personalmente he hecho los estudios que hice con N95, independientemente, o sea, tomé los mismos recaudos que hubiera tomado en cualquier procedimiento quirúrgico. Y bueno, y entender que aún así estamos en riesgo. Obviamente que esta semana, la semana pasada, probablemente este mes, sea una situación de riesgo extremo en Buenos Aires, y después veremos cómo seguimos, cómo irá aflojando. Creo que alguien más levantó la mano, ya te doy el micrófono. Si la podés mantener levantada, no llegué a leer quién era. Bueno. Gustavo, ¿querés decir algo? No, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Córdoba y Buenos Aires?
que hay más casos, menos casos, no entiendo, eso no logro entenderlo, te juro que no logro entenderlo. ¿Vos preguntás por qué, Gustavo? ¿Cuál es la diferencia entre Córdoba y Buenos Aires? ¿Que tenemos más casos, tenemos menos casos? Yo creo que a la larga vamos a terminar dentro de un mes haciendo estudios, que los pacientes hagan una declaración diciendo que no tiene tos, que no tiene los síntomas, haciéndole un triage como hacemos habitualmente o como están haciendo ustedes o en los hospitales, y punto. Y cuidando y tomando todos los recaudos posibles. Yo creo que a la larga terminamos en eso. Porque, repito, ¿dónde está la diferencia? No lo sé. Si ni siquiera hay testeos en el país, ¿cómo que ni siquiera sabemos la circulación que hay? O sea, esto está planteado de un todo o nada que no, me parece que no es real. Me parece que no. Ante la duda, por supuesto, no lo hagamos. Creo que es la única manera de preservarnos a nosotros. Y aparte lo que decía Oscar, el tema médico-legal, ¿viste? Te llegas a contagiar a un paciente y te llegan a acusar a vos o porque vos lo contagiaste de COVID y decís, ¿para qué le dicen urodinamia? Pero no lo tengo claro. Lamento no aportar nada. No, todo lo contrario. O sea, justamente el hecho de la incertidumbre justamente es lo que es válido y lo que es el aporte. O sea que, no sé, Gisela, si vos tenés a alguien que está pidiendo la palabra. Creo que Leandro Arribillaga quería comentar algo. No, que coincido 100% con Gustavo. La verdad que no sabemos. Acá en Córdoba es un panorama totalmente distinto cuando tenés 25 casos por día, y ojo que donde estoy yo hubo un brote, ¿no? de médicos de residentes, y que estamos con cuarentena todos ahora, pero fueron 13 casos, de los cuales 8 fueron asintomáticos. A ver, yo particularmente, nosotros tenemos en Córdoba, en Córdoba capital, tenemos más o menos entre 20 y 25 casos por día. Y como dijo Joaquín tiene un caso internado en un mes, en la Reina Fabiola, que es otro lugar que estoy, hace un mes y medio que no hay ningún paciente internado. Entonces uno se pregunta realmente, y lo otro que uno le empieza a preguntarse, pero en esta época, como dice Gustavo, en esta época la ocupación de camas también era importante por el tema de la influenza y otros virus respiratorios, y en algún momento vamos a tener que hacer algo distinto. Si esto se prolonga, ¿qué vamos a hacer? Que no vamos a hacer nunca más, no vamos a trabajar nunca más, no vamos a hacer nunca nada. O sea, hay que plantearse la situación, digamos, de empezar de vuelta y en algún momento, y cuando nos planteemos la situación de vuelta, tomar todas las medidas y los recaudos. Pero obviamente Córdoba, digamos, y otras provincias que tienen menos, ni hablar, ¿no? Bueno, muy bien. En principio, para ser estrictos con el tiempo, empezamos a las 7:03, 7:04, exactamente con la misma cantidad de participantes que estamos ahora. Yo sería lo bueno y breve 2 veces bueno, o sea que yo creo que podríamos dar por finalizada esta charla, porque básicamente estamos más o menos todos en un común acuerdo. Me parece que lo más importante ahora es determinar cómo lo hacemos, porque en definitiva hoy con más casos, o como dice Gustavo, en Córdoba con menos casos, pero no sé si dentro de 2 semanas en Córdoba van a estar otra vez con otro brote. Entonces la realidad es determinar cómo hacemos nosotros, y bajar un lineamiento desde la Sociedad Argentina de Urología, es cómo tenemos que hacer un estudio uronémico o cómo se debería de realizar para nosotros. Gisela, ¿vos querés comentar algo más? No, muchas gracias a todos los que opinaron. La verdad que era una charla, creo que nos debíamos, los que hacemos urodinamia. Me pareció válida, aunque todos terminemos diciendo que tenemos más incertezas que certezas, pero qué sé yo, al menos como catarsis me parece que es súper positivo. Ahí nos podemos ir todos a Córdoba a trabajar. Claro. Dale, venite cuando quieras, te esperamos. Sí, Joaquín no lo vi muy contento. O a Montevideo. O a Montevideo. Las puertas Está bueno. Montevideo las puertas es una ahí. buena opción. Punta del Este, qué sé yo. Hay tantos lugares. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Un abrazo para todos. Que estén todos muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Saludos. Buenas noches. Chao. Chao, Matías. Saludos para todos. Salud.